La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales y por tanto la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. La fase entre dos mitosis. La interfase es el tiempo que pasa entre dos mitosis o división del núcleo celular. Durante esta fase sucede la duplicación del número de cromosomas, es decir, del ADN. Así que cada hebra de ADN forma una copia idéntica a la inicial. Las hebras de ADN duplicadas se mantienen unidas por el centrómero. La finalidad de esta duplicación es entregar a cada célula nueva formada la misma cantidad de material genético que posee la célula original. Además, también se duplican otros orgánulos celulares como por ejemplo los centríolos que participan directamente con la mitosis. Fase de la mitosis. Terminada la interfase empieza la división celular, el proceso de mitosis, formada por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis tiene 4 etapas principales: profase mitosis, metafase mitosis, anafase mitosis y telofase mitosis. Profase de la mitosis. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada, llamada cromosoma. Desaparecen del involucro nuclear y el nucleolo. Los centríolos se ubican en puntos opuestos en la célula y comienzan a formar unos finos filamentos, que en conjunto se llaman huso mitótico. Metafase de la mitosis. En la metafase, las fibras del huso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos ordenan en el plano ecuatorial de la célula. Cada uno es unido y duplicado. En el caso de la célula animal, el huso mitótico se forma a partir de los centrómeros. Y en el caso de la célula vegetal, se forman a partir de los centros organizadores de microtúbulos. Se llama huso anastral. Anafase de la mitosis. En la anafase, los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es resultado de una combinación del movimiento del centrómero a lo largo de microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Finalmente, en la telofase, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así nuevas membranas alrededor de los polos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio óptico. Citocinesis. A esta fase no se la considera una fase propia y aparte de la mitosis. Con la citocinesis se produce la segregación completa del citoplasma y la separación en dos de sus hijas, pero con el mismo número de cromosomas que la madre. La citocinesis es diferente en la célula animal y la vegetal. En el caso de la célula animal, la división se produce por el estrangulamiento del citoplasma, mientras que en la célula vegetal la división se produce porque se forma el fragmoplasto, que se va formando la nueva pared celular hasta que se dividen del todo. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtiene 4 células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en 2 etapas principales, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 en síntesis es la primera división meiótica. Meiosis 1. Se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formado por 2 cromátidas. También la meiosis 1 se divide en 4 partes. Y la primera es la profase. En la profase, la cromatina, o sea el ADN, visible en el núcleo celular, se condensa de modo que se forman los cromosomas. Estructura con una forma de bastoncito. Cada cromosoma aparece en forma de X, ya que está formado por 2 cromátidas hermanas unidas en un punto llamado centrómero. Ahora la metafase 1 de la meiosis. Los 4 homólogos están dispuestos
simétricamente en una línea imaginaria, en el cual el plano ecuatorial transversal a la zona unidas al uso acromático o uso mítico o meiótico. De esta manera, en la siguiente fase, cada uno de los cromosomas se dirigen a uno de los dos polos. Ahora la anafase 1 de la meiosis. Durante esta fase los cromosomas unidos al uso mitótico se separan uniformemente y migran por las fibras del uso hasta los polos. Ahora seguimos con la telofase 1 de la meiosis. En la telofase, los dos polos de la célula madre se forman dos grupos de cromosomas haploides donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se encuentran todavía en fase tetral. El citoplasma de las dos se distribuye y se realiza la citocinesis, es decir, la división celular de la célula madre en dos células hijas separadas. Las fibras del uso mitótico se desintegran y los cromosomas se dispersan. Segunda división meiótica o meiosis 2. La meiosis 2 no incluye replicación del ADN. Los cromosomas formados por dos cromátidas se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al uso mitótico. Las dos cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. De este modo se forman cuatro células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y sobre todo con una variedad de distintos cromosomas. Seguimos con las partes de la meiosis 2. La profase 2 de la meiosis. En esta etapa la cromatina se condensa de nuevo, de modo que se puede ver los cromosomas formados por dos cromatinas unidas por el centrómero. Otra vez se formará el uso mitótico de los microtúbulos. Seguimos con la metafase 2 de la meiosis. En esta etapa los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial transversal respecto a la fibra del uso mitótico, de modo que cada cromátida mire a uno de los polos de las células. Los centrómeros pierden contacto con la fibra. Seguimos con la anafase 2 de la meiosis. La cromátida mira cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del uso mitótico. De esta manera cada cromátida se convierte en un cromosoma. Seguimos con la telofase 2 de la meiosis. En esta fase los dos polos de la célula se forman dos grupos de cromosomas. La fibra del uso mitótico se disgregan. Los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana nuclear. El citoplasma de la célula se divide en dos y eso lleva a la formación de dos células hijas haploides.